Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme a este espacio abierto para el aprendizaje. En esta nuestra séptima sesión, disculpen, en esta séptima sesión y en la última semana del módulo 3. Quiero agradecer antes que nada pues todo el trabajo que han ido desarrollando, que han ido realizando y pues desearles el mejor de los éxitos, que terminen y que realicen sus actividades que estén pendientes. Dentro de nuestras actividades para esta sesión, vamos a ver que es muy importante que no olvidemos, ¿verdad? Esta bienvenida, cuál es el propósito de nuestras actividades que vamos a realizar. Vamos a revisar los recursos, las dudas generales, vamos a hacer una pequeña dinámica, el diálogo y las conclusiones. Y bueno, pues esta semana es una semana de repaso, es una semana en donde vamos a recuperar los conocimientos, todos esos conocimientos que ustedes adquirieron durante las 3 semanas anteriores. Recuerden que hubo muchas cosas que ustedes aprendieron desde trabajar con diferentes tipos de textos. Estos tipos de textos, ¿verdad? Son textos de artículos de divulgación científica, son documentos que informan, que tienen un sustento, y de ahí la importancia de revisar las características de la ciencia, cómo se ven reflejadas en la redacción de estos documentos. No era tanto aprenderse las características, sino en el texto ver cómo estas características se apegaban. ¿Qué más fue lo que ustedes aprendieron? Bueno, pues aprendieron acerca de la intención comunicativa, aprendieron acerca de la postura del autor y aprendieron también la importancia que tiene el tener una visión más amplia a través de la interdisciplinariedad, de cómo distintas ciencias o distintas, más que ciencias, distintas disciplinas y ramas abordan también temas específicos y estos, bueno, pueden ser trabajados, desarrollados y nos dan una perspectiva mucho más amplia del tema o el fenómeno que nosotros estemos revisando. Asimismo, recuerden que ahondamos mucho más en la redacción de un documento, buscando, generando lo que son las reseñas comparativas y las reseñas críticas. Utilizaron, ¿verdad?, nuevas herramientas como el acortador de ligas cuando elaboraron su presentación y se dieron cuenta de la importancia que tienen las referencias en las imágenes, que también las imágenes tienen su referencia y que es necesario e importante que ustedes las coloquen en todos sus trabajos. Muy bien, pues ¿qué les parece si con esta generalidad que vamos revisando, pues iniciamos nuestra sesión? Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar por aquí, ya casi terminando. Si tienes alguna duda, algún comentario respecto a la entrega de las actividades de esta semana, con todo gusto puedes plantear tus dudas, tus inquietudes aquí en el chat. Gracias, muchas gracias por responder, Lisbeth, y espero que tengas una linda tarde. Bueno, pues el propósito de esta sesión es que por medio de diversas dinámicas y de este aprendizaje colaborativo, como siempre, pues analicemos un fenómeno social. Este fenómeno social con el cual vamos a trabajar esta semana y que está vinculado a nuestro proyecto integrador es la violencia. Y sabemos que la violencia pues existe o se representa de distintas maneras. Entre las distintas maneras en las cuales se representa,
pues estamos o sabemos que la violencia pues no es solamente física, sino que hay violencia psicológica, ¿verdad? O hay violencia vinculada con aspectos relacionados a las conductas, a las maneras en las cuales pues nosotros interactuamos con los demás. Esto es un fenómeno social. Actualmente lo estamos experimentando en muchos sentidos, ya sea pues con vecinos, con amigos, entre familia, pero lo más grave es que lo estamos experimentando socialmente y tenemos que parar o tenemos que buscar la manera de que esto, ¿verdad?, no nos afecte tanto. Hay situaciones muy peligrosas que desafortunadamente tampoco están en nuestras manos, pero que también están afectándonos. Y sobre esto, pues trata la última actividad de este proyecto integrador. También el propósito de las sesiones es poner a prueba los aprendizajes que obtuvimos a través del foro de integración o que estamos obteniendo a través del foro de integración. Sabemos que durante las 3 semanas anteriores muchos de ustedes contestaron las preguntas planteadas en los foros y que estas preguntas estaban vinculadas con los temas que cada semana se proponían. Esta vez, este foro, ¿verdad?, trata de recuperar estos conocimientos que obtuvimos sobre la intención del texto, sobre la postura del autor y tenemos que estar muy atentos a las preguntas que se plantean. Recordar que cuando participo en el foro de integración, nos solicitan en la rúbrica que lo hagamos en distintos días de la semana, que mínimo son 5 participaciones. Eso significa que puedo escoger, ¿verdad? A lo mejor participo lunes, miércoles, viernes y domingo, o participo de lunes a viernes y no dejo solamente para el día sábado o domingo mi participación en el foro, porque obviamente esto va a afectar a la calificación que yo obtenga. La recomendación es no hacer sus participaciones todas las 5 el mismo sábado o el mismo domingo o en uno de los días, todas al mismo momento. ¿Por qué? Porque el foro lleva un orden, una estructura. Todos los días vamos recuperando o se va recuperando una temática, una pregunta que hay que ir respondiendo, esperar a que todos participen para ir leyendo o revisando la información. ¿Cuál es la pregunta que se plantea ahora en el foro de integración? Bueno, pues vamos, además de revisar el tema de la violencia, vamos a trabajar con un tema que está vinculado con las cuestiones históricas. Este tema, no sé si ustedes han escuchado, pues está vinculado con esta parte de los mayas. Y muchos historiadores, investigadores de otras ciencias, de otras disciplinas, se han dado a la tarea de buscar las causas por las cuales pues, los mayas abandonaron sus ciudades. Algunos, ¿verdad?, mencionan que pues las razones principales fueron la sequía, pero se desconocen las causas verdaderas. Para ello, necesitamos revisar un texto o textos sobre los cuales pues se menciona la investigación que se ha hecho o las investigaciones que se han hecho. Solamente es una selección de las muchas que hay. Y al respecto, nosotros vamos a tener que identificar, ¿sí?, cuáles son esas causas, cuáles son las razones y sobre esto anotar nuestras participaciones. Ya vamos a ir viendo de manera más específica cómo hay que hacer, qué sugerencia les hago respecto a su participación en el foro de integración, además de las reglas o normas que hay que seguir. Esto aplica siempre para todos los módulos que ustedes van a cursar. Es importantísimo que no lo olviden.
que tiene que participar mínimo 5 veces, que tiene que ser en diferentes días de la semana y que tenemos que leer muy bien las indicaciones o las instrucciones para que realmente obtengamos la calificación que nosotros estamos esperando. Entonces, este es el propósito de nuestra sesión. Vamos a ver de qué trata, ¿verdad? Los propósitos respecto a las actividades que vamos a entregar. Vamos a ver, ¿verdad? Que en el proyecto integrador su nombre es una visión más completa de la realidad. Y como ya mencioné, el tema que vamos a estar revisando pues tiene que ver con la violencia. Aquí lo que vamos a hacer es analizar un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde diversas disciplinas y posturas. ¿Para qué? Para generar una opinión crítica al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta actividad al final nos solicita que generemos una reseña crítica. Sin embargo, el texto que está planteado ahí sobre la violencia, pues tiene dos opciones. Una que tiene que ver con la parte histórica de cómo se ha presentado la violencia a través de la historia en las mujeres. Y tenemos otro texto que es más científico, que tiene que ver con una investigación que realizan distintas disciplinas como la psicología, la sociología, y esta investigación que hacen está referida a la forma en cómo se presenta la violencia en los jóvenes, en los adolescentes, y esto como de alguna manera pues es parte importante de ser identificado. Entonces, tenemos dos textos, sin embargo, para hacer nuestra reseña crítica nos piden que seleccionemos el que más nos haya gustado. Pero desafortunadamente muchos al revisar las instrucciones de este punto de la elaboración de la reseña crítica no alcanzan a tener claridad en la instrucción. Dice, elige uno de esos dos textos, pero busca información en internet que complemente esa lectura que a ti te gustó. Eso significa que necesito buscar en Google Académico otro texto que hable sobre la violencia de cualquiera de las ciencias que a mí me llame la atención. Entonces muchos se van con la idea de que solamente me tengo que quedar con uno de los textos, pero se les olvida que en nuestra reseña tenemos que agregar un texto más para poder completar correctamente la actividad. Recuerden que siempre que voy a hacer una reseña, la sugerencia es que tengamos otro texto, otro documento para poder generar ya sea una crítica o hacer una comparación. Y en la otra parte, el otro trabajo, en el foro de integración, que se llama Los fenómenos naturales en la historia, lo que pretendemos es que ustedes interactúen con los compañeros del grupo a través de una lectura, del intercambio de información, de su postura, de la investigación que ustedes hagan sobre varias actividades que hay que realizar. En este caso, con la pregunta planteada, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dicha ciudad? Buenas tardes, Lupita, bienvenida. Espero que estés bien. Gracias por asistir a esta sesión. Y bueno, pues esos son los propósitos que tenemos para las actividades que hay que entregar en esta semana. Gracias, Lupita, por el saludo. Te agradezco muchísimo. Y bueno, quiero platicarles algo muy importante. A veces, ¿verdad? Como que rezongamos un poquito, ¿verdad? O decimos, ay, no, porque vuelven a poner
los mismos documentos que ya revisé en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 3. ¿Para qué los tengo que volver a revisar o por qué me los ponen? Bueno, ¿se acuerdan que al inicio de este módulo yo les dije, tengan, ¿verdad?, siempre el cuidado de ingresar a todos los recursos que se presenten semana con semana, porque cuentan como parte de las actividades que ustedes realizan en la plataforma. Entonces, la sugerencia aquí es que, aunque sea la última semana y sean los mismos documentos que ustedes ya revisaron en la primera, en la segunda y en la tercera semana, aquí lo que buscan es una compilación, o sea, compilan los documentos o los recursos que son o que fueron más importantes y que de alguna manera se tuvieron que estudiar. Si por ahí todavía no ha quedado claro el tema de la intención comunicativa, de la postura del autor, de las características de la ciencia, de la clasificación que tiene la ecología respecto a sus disciplinas, de las cuestiones vinculadas a la biología, a la ciencia, pues este es un momento para que ustedes vuelvan a hacer un repaso. Recuerden que cada clic en cada uno de esos documentos les cuenta a ustedes. El abrir el documento, el volverle a dar un repaso es importante y ese es el motivo principal por el cual ustedes pues identifican o observan, ¿verdad?, que se repiten estos materiales y que si es necesario que ustedes los abran y lo revisen nuevamente porque, bueno, pues se nos olvidan de repente las cosas. Otro punto importante, el foro aprendiendo. También es necesario que ustedes participen, que dejen sus aportaciones y en esta semana tenemos estas dos actividades para entregar. El proyecto integrador, que ya dijimos que va a tratar sobre la violencia, y el foro de integración, que trata un tema pues totalmente distinto, que tiene que ver con cuestiones históricas y con cuestiones de investigación, que es precisamente el abandono de las ciudades mayas a causa, ¿verdad?, eso se dice, de situaciones en donde hubo una sequía. Al respecto de esto, pues se han hecho muchas investigaciones, todavía no saben realmente qué fue lo que sucedió. Recuerden también, la sugerencia es que si ustedes no realizan estos cuestionarios que están cada semana presentes en la evaluación del cuestionario de conocimientos, la plataforma los tiene programados y se cierra y ya no los podemos realizar. Ni nosotros, ni los asesores, ni los orientadores, nadie tiene el acceso para abrir estos pues materiales que tienen que ustedes responder y eso obviamente baja también su calificación. Importante hacer su evaluación, importante hacer sus cuestionarios porque todo eso suma a su evaluación. Entonces, bueno, pues me gustaría, ¿verdad?, que si hubiera alguna duda al respecto de estos materiales, me lo hicieran saber, me lo comentaran. Vamos a ver, sí, que los temas de esta semana pues también están vinculados a nuestro proyecto integrador. Nos vuelven a preguntar las características que revisamos en la tercera semana respecto de la ciencia, ¿sí? Y bueno, pues en el caso del foro de integración, también volvemos a recuperar algunas preguntas que están relacionadas con la postura del autor, con colocar correctamente la referencia de los textos que leímos. Y esto es muy importante que no lo olviden. ¿Por qué? Porque cuenta precisamente cada vez que nosotros pues entregamos nuestras actividades.
Ahora bien, a mí me gustaría, ¿verdad?, que reflexionaran acerca de cómo hasta este momento han ido participando en el foro de integración. Y muchas de las veces decimos, pero ¿por qué no obtuve el 10 y puse todas mis participaciones? ¿Por qué o cómo puedo mejorar esas participaciones en el foro de integración? ¿Cuáles son las actividades o las acciones que debo de realizar para obtener el 100 cuando realizo, cuando estoy trabajando, ¿verdad?, con mi foro de integración? Pues, ¿qué les parece si vamos revisando cómo es que ustedes tienen que ir participando en el foro de integración? Bueno, pues vamos a ir analizando cada una de las preguntas que están en este foro. ¿Para qué? Pues para que ustedes tengan mayores herramientas y que si a lo mejor ya respondieron la pregunta 1, vamos en pregunta 2, pregunta 3. Si ya respondieron alguna de estas opciones, bueno, se vale agregar y se vale decir para complementar la primera participación de la pregunta 3 o de la actividad 3 de este foro, menciono esto. Recuerden que podemos complementar la información que es válido o que si me equivoqué puedo ponerle fe de ratas y agrego, ¿verdad?, lo correcto al foro de integración. Sí se vale, sí se puede. Bueno, pues vamos a ver cuáles son, ¿no?, las actividades que nos piden en el foro de integración. Aquí dice, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Esa es la última pregunta que nosotros vamos a responder en este foro. Pero para poder responder esta pregunta, necesitamos primero identificar, conocer, saber un poco más acerca del tema. Y en la primera actividad o la primera actividad de este foro dice, para participar en este foro deben seguir las siguientes indicaciones. En tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? ¿Se acuerdan que muy al inicio, cuando empezó el módulo, yo les mencioné que se iban a estar encontrando constantemente con este tipo de preguntas, donde no nos dice que no es necesario que investiguemos, que anotemos nuestra opinión. Aquí, esta pregunta, como en actividades anteriores, lo que nos está invitando es a que investiguemos. Y entonces, no nada más yo tengo que anotar, bueno, pues es que yo no sé nada o más o menos me acuerdo. Este tipo de preguntas, cuando no nos indican que anotemos nuestra opinión o que no es necesario investigar nada, si ustedes se las encuentran más adelante en otros módulos, en otras actividades, yo les sugiero que siempre investiguen, que se anticipen. ¿Se acuerdan que en la primera semana que había una pregunta que decía, ¿qué sabes acerca de la reforma agraria? Y se acuerdan que les compartí una liga para que ustedes vieran un video y se enteraran un poquito más acerca de este fenómeno histórico. Y bueno, pues con eso ustedes pudieran dar respuesta a esa pregunta. Aquí la sugerencia para responder a la primera pregunta es que busquen algo acerca del abandono de las ciudades mayas y que anoten pues, lo que dice ese documento, ese video, ese libro, ese artículo y agreguen la referencia correspondiente. Eso correspondería a la primera aportación. Si yo en mi primera aportación nada más anoté, pues me acuerdo o recuerdo que en la secundaria o vi un video, bueno, pues no está completa, podríamos decir que le falta un poquito más de trabajo, de desarrollo,
a esa respuesta. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es despertar en ustedes esa investigación, esa búsqueda de información. O respecto a la segunda pregunta, dice, en tu segunda aportación, responde a la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía en el ecosistema? Y dice, recuerda colocar tus fuentes de consumo. Tenemos la opción de lectura, en donde viene información para que nosotros podamos anotar qué afectaciones. Entonces, primero, para poder responder esta pregunta, tenemos que descargar el texto, los textos al respecto de lo que está hablando esa temática. Y ya que los hayamos descargado, los leemos, identificamos, ¿verdad?, las opciones que me ayuden a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues voy a buscar en donde del texto se dice afectaciones. Ya que encontré la palabra afectaciones, pues entonces recupero esas ideas y aquí las voy a anotar. Pero también necesito anotar la referencia en mi respuesta. Si yo anoto la referencia, esto que ven aquí simplemente es un ejemplo. Si yo anoto la referencia así como está, es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya aprendimos o ya sabemos que las referencias llevan los datos del autor, el año, aquí sí tenemos el título y la liga. Pero si ustedes solamente anotan la liga o el título del texto, pues esta respuesta está medianamente elaborada. Si es que contestaron correctamente o mencionan correctamente las afectaciones que genera la sequía. Entonces, ojo con la pregunta número 2 cuando ustedes la respondan. Debe de tener muy claro cuáles fueron las afectaciones y debe también tener bien elaborada la referencia al final de la aportación. Luego tenemos, que sería la actividad del día de hoy, la 3. Dice, con base en los textos anteriores, en tu tercera participación, indica cuál es tu postura al respecto y por qué. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en todas las actividades que íbamos a realizar en casi todas las semanas, siempre iba a venir un apartado que decía postura? Y recordemos que dentro de la información que estuvieron revisando, había un material que hablaba de la postura de un autor y que la postura del autor se divide en subjetiva y objetiva. Entonces, aquí, cuando ustedes respondan a esta pregunta, tendrán que anotar mi postura es objetiva. Y tenemos que decir por qué. Se supone que el texto, los textos que ustedes revisen, que fueron los anteriores, los de la pregunta 2, son textos de divulgación científica y por lo tanto contienen evidencias. Entonces, pues, obviamente, ¿verdad?, la postura que ustedes tengan al respecto de la información que leyeron, pues va a ser objetiva porque revisaron textos o artículos de divulgación científica, ¿sí? Esa es una razón por la cual ustedes pueden anotar aquí su participación. Entonces voy a poner mi postura es objetiva porque tal, o mi postura es subjetiva, y a ustedes eso lo van a decidir. Entonces, vamos a la parte de la respuesta número 4. Dice, lee los comentarios de tus compañeros y en tu cuarta participación, por ejemplo, podría ser mañana, comparte tu opinión por lo menos a uno de ellos. Puedes hacerles preguntas, retroalimentarlos o darles tu opinión. En caso de que alguien comente tu participación,
Reflexiona y responde con base en las normas de comunicación virtual. ¿Qué significa esto? Bueno, casi en todos los foros vamos a tener este punto número 4, donde nos piden que nosotros leamos las aportaciones de los compañeros, pero para resolver a veces de manera rápida y realizar la actividad, pues somos muy dados a decir, perfecto compañero, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Ahí ese tipo de respuestas no va a tener una buena evaluación porque no estoy generando ningún comentario o ninguna retroalimentación sobre la información que mi compañero anotó. ¿En qué me puedo basar o cómo me puedo basar? Pues sí, lo que pasa es que la primera aportación que hizo el compañero, a lo mejor, ¿verdad? Lo que puso, no recuerdo nada. Lo único que me recuerdo es lo que aprendí en la secundaria. Y entonces aquí yo qué le puedo decir? Pues le puedo decir, oye compañero, fíjate que en tal documento, en tal materia, yo investigué que el abandono de las ciudades mayas fueron esta. Te comparto la referencia. ¿Qué diferencia, verdad? Sí me encuentro con participaciones de compañeros en donde no hubo ninguna aportación, pues yo les sugiero una aportación. Y si hay la aportación de un compañero donde haya más información, pues le puedo decir, oye, ya revisé algo que tú sugeriste. ¿Cómo? ¿Verdad? Le puedo hacer algunas preguntas, le puedo hacer un comentario crítico y eso es lo que nosotros calificamos en ese punto en especial de sus aportaciones. Y el último punto, ¿verdad? Que dice, en tu última participación, elabora una conclusión de 8 a 10 renglones. Yo les voy a pedir, de favor, que tengan mucho cuidado, que primero elaboren su conclusión en Word, que cuenten los renglones, porque muchas de las veces el número de renglones que ustedes colocan en la conclusión es de 3 o 4, pero no son 8 y 10 renglones. Entonces tengan mucho cuidado. Para poder hacer mi conclusión, tengo que responder a la primera pregunta que estaba presente. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de las ciudades? Ah, caray, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues porque gracias a lo que tu compañero compartió de información o a lo que tú investigaste, ya tienes un dato. ¿Tienes otros datos? Cuando realizaste el texto, los textos te hablan sobre las afectaciones y las causas. ¿Sí? Entonces, con eso yo ya tengo elementos para decir, de lo que yo investigué, de los textos que leí, pues yo considero, yo creo que las causas de la sequía de las zonas mayas fueron estas, porque estos autores es lo que encontraron o es lo que dicen al respecto. Entonces, sí, con eso voy a obtener, ¿verdad?, una calificación de 10 cuando yo esté participando en el foro de integración. Mucho ojo siempre cuando ustedes revisen las indicaciones o las instrucciones en la última semana respecto al foro de integración. ¿Por qué? Porque muchas veces, por querer contestar rápido, no leemos con detenimiento y se nos pasan muchas cosas. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, Lisbeth, Lupita, al respecto de mi participación en el foro de integración. Si ustedes por alguna situación ahorita quisieran arreglar, agregar, ajustar la información, claro que sí se puede. Nuevamente, insisto, pueden poner fe de ratas de la primera participación. ¿Qué es la fe de ratas? Bueno, pues es como avisar, decir que hubo un faltante, ¿sí? Y que puedo agregar
para mejorar. Perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias, Lisbeth. Dice ninguna, ya quedó claro que sí se puede complementar la participación. Sí, pues de eso se trata. Sí, para que ustedes no, bueno, más bien obtengan una buena evaluación en el foro. Ahora vamos a ver de qué trata el proyecto integrador. Bueno, pues el proyecto integrador lo tenemos que descargar. Y fíjense bien, aquí viene esa diferencia que yo les mencionaba cuando en las preguntas iniciales no nos dicen queremos solamente tu opinión. Y en este trabajo dice, responde a las siguientes preguntas. Aquí ya nos están diciendo de antemano que no necesitamos buscar información, que solo quieren saber nuestros conocimientos previos. Entonces, ya aquí antes te dicen, no busques información, a diferencia de lo que veíamos con el foro. Ahí no nos están diciendo que no busquemos, que no demos, o sea, que vamos a dar más bien nuestra opinión. Entonces, aquí sí se vale que nosotras pongamos lo que sabemos y lo que pensamos. Y lo que vamos a notar es respecto a la violencia. ¿Qué sabemos sobre la violencia? Ah, bueno, pues yo la he vivido, yo la he experimentado, la he visto, yo conozco acerca de la violencia por esto, por esto y por esto. La segunda pregunta, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Ah, pues porque vi un video, vi una película, en las noticias, porque me han dado pláticas. Y en esta primera parte, simplemente estamos partiendo de lo que sabemos o de lo que conocemos acerca de la violencia. Entonces, ojo, ahí no va a haber problema. Después, en la actividad 2, nos pide que revisemos estos dos textos. Insisto nuevamente, estos dos textos, cuando entreguen su trabajo, al final tienen que venir completos, o sea, como referencias. Esto nada más es el material que utilizamos para leer la información, pero nuestro deber es anotar la referencia de estos textos al final del trabajo completo. Apellidos del autor, nombre, fecha, título y la dirección. Tengo que descargar el texto La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Tengo que descargar el texto Los rostros de la violencia y revisarlos. Voy a leerlos, voy a identificar ideas principales, ideas secundarias, voy a obtener las características, ¿verdad? Veamos textos o del que me guste más para poder hacer mi reseña. Más adelante me van a pedir que elija uno de estos dos textos y que yo elabore mi reseña crítica. Entonces, bueno, pues este es el previo que hay que realizar, pero antes de realizar nuestra reseña, dice lo siguiente: analiza los textos y completa la tabla. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por andar por aquí, te agradezco. Cualquier cosa, Jorge, con todo gusto. Dice Lupita, disculpa, la información es basada en artículos. Lo que pasa es que luego no tienen fecha y no se investigaron. Muy bien, qué buena pregunta hace Lupita. Fíjate que cuando no hay fecha, podemos poner, ¿verdad? Los artículos en el chat, apellidos, le ponemos coma, nombre y entre paréntesis Lupita le vamos a poner una S minúscula, una diagonal, una S minúscula y cerramos el paréntesis y S diagonal F significa sin fecha. Entonces se vale que lo pongamos así, ¿sí? No es necesario título y mira, voy a poner aquí para que tengas el formato y no tengas problema, ¿sale? Entonces, así
Bueno, por aquí. a la información de los textos que están, o sea, que no encuentras tú la fecha. Bueno, si eso te ayuda, Lupita, se vale que lo pongas, que lo anotes para que no tengas ese problema. Ahora dice Jorge, ¿puedes apagar tu micrófono? No me permite. Ah, ya lo apagamos, Lupita. A ver, nuevamente, si gusta, Lupita, te repito. Cuando encuentres un texto que no tiene fecha, lo que vas a poner, como te lo anoté en el chat, es un paréntesis, una S minúscula, una diagonal y una F. Significa sin fecha. Y después ponemos título, punto y la liga. Ajá. Entonces, bueno, pues con eso ya va a ser más fácil que tú puedas presentar la información o la referencia al final. Utiliza los textos, ¿sí? Y completa la siguiente tabla. Entonces, aquí tenemos los dos textos. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rostros de la violencia. En la primera columna, sí, Lupita, lo que vamos a ver es lo siguiente. Dice, ¿cuál es la intención de los textos? Bueno, nuevamente aquí, si ustedes recuerdan, en casi todos los trabajos nos hacían la misma pregunta. Y muchos explican cuál es la razón, pero aquí no nos están pidiendo explica, dice cuál es la intención de los textos. Entonces, acuérdense que en este módulo aprendimos, ¿sí? 4 puntos al respecto de la intención. Informar, describir, narrar o explicar. ¿Qué es lo único que tengo que poner en esa columna? En el de violencia contra las mujeres, pues tengo que elegir si es narrar, ¿no? Y en el rostro de la violencia o los rostros de la violencia, pues tengo que poner explicar. Es lo único que tengo que poner, no tengo que explicar, no tengo que decir más nada, más que la intención. Entonces, ojo, no te preocupes, Jorge, muchas gracias. Y luego dice, en la segunda columna, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Esto lo vimos en la semana 2. Si se acuerdan ustedes, pues vimos, ¿no?, que la historia pertenecía a las ciencias sociales, que la psicología y la sociología pertenecen también a las ciencias sociales. Entonces aquí puedo poner en las ciencias sociales, la historia, y aquí viene hasta en el título, es una de las disciplinas, ¿verdad?, que están presentes en el texto. Entonces, perfecto. Con eso es más que suficiente y tengo que explicar, pues porque la historia pertenece a las ciencias sociales. Y en el otro, los rostros de la violencia, hay dos disciplinas que nos tratan de explicar ese tema y que pertenecen a las ciencias sociales. Entonces, ahí ya tenemos nuevamente la respuesta. Y en la tercera columna dice, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? ¿Se acuerdan? Igual que en semanas anteriores veíamos que las características de la ciencia tienen que ver, ¿verdad?, con que si es objetiva, que si es ética, que si es sistemática. Bueno, entonces tengo que poner es sistemática porque, y se acuerdan que hicimos un ejercicio en donde del pedacito de párrafo del texto, ¿verdad?, se representa esa característica. Tengo que anotar ese pedacito de párrafo. Ahí, ¿verdad?, voy a anotar, maestra, ¿cuántas características? Porque aquí dice, ¿qué características? Y viene en plural. Bueno, pues la sugerencia es que por lo menos pongan dos características, porque aquí
Sería distinto si me indicaran qué característica. Pues solo tengo que poner una, pero como va en plural, ya son dos o más. Entonces, acuérdense que tenemos que ser muy listos en la lectura de la información de las instrucciones, porque a veces no completamos la información por esos detalles chiquitos que parecen muy sencillos, pero que a la hora sí son importantes. Bueno, pues entonces ya terminamos esta tabla y viene otro punto importante que hay que desarrollar. Dice investiga. O sea, tengo que ir a Google Académico y dice, ¿de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia? ¿Se acuerdan que en la semana 3, cuando ustedes presentaron o elaboraron su PowerPoint, se hablaba sobre el combate, verdad, y el fomento del sexo? Bueno, pues aquí no vamos a usar imágenes. Aquí lo que nos piden es que investiguemos en internet, en artículos de divulgación científica válidos, qué fomenta o qué, ¿verdad? Es lo que fomenta la globalización, qué lo combate, qué fomenta la multiculturalidad, qué lo combate y qué fomenta la información en internet y qué la combate. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues nada más buscar en un documento válido la información y al final también tengo que anotar las referencias de dónde saqué esto, porque si no las anoto, pues lo que estoy haciendo es cometer, ¿verdad?, un mal uso de la información. Entonces, sugerencia. Fíjense bien, ya van los dos textos, más estos tres son 5 referencias que deben de estar anotadas al final de mi trabajo. Y voy a sumar una más, porque la reseña crítica tengo que buscar otro documento. Ahí vamos. Entonces, actividad 5. Elige una relación social y con base en tu elección menciona un ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente lo que tengo que anotar es alguna experiencia o situación que yo haya visto, que yo haya vivido. Por ejemplo, bueno, pues en una cuestión de violencia, a lo mejor si yo andaba caminando por el centro, me encuentro un mitin y veo como un grupo de personas se pelean. Entonces puedo poner eso, ¿sí? Bueno, en la sociedad o entre personas, pues hubo un brote de violencia cuando, ¿verdad?, se encontraban realizando un mitin. O cuando a lo mejor, ¿verdad?, en una familia hay un disgusto y se pelean, o cuando en una pareja se genera una situación de violencia. Eso se refiere con relaciones sociales. Son todas esas interacciones que nosotros tenemos con amigos, con familiares, con personas que no conocemos, con otros individuos. Y la pregunta 6 dice, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Bueno, ya habíamos identificado la intención comunicativa en este cuadrito. ¿Se acuerdan? Aquí dice cuál es la intención. Pues lo único que tengo que hacer, ¿verdad?, es copiarla aquí. La intención comunicativa de la violencia o los rostros de la violencia es narrar, cantar. La intención comunicativa del otro texto es explicar. Y luego dice la postura que identificas en cada uno de los textos. ¿Objetiva o subjetiva? ¿Cuál es? Y dice justifica tu respuesta para cada uno de los textos. Aquí sí tenemos que poner por qué, ¿verdad?, le estamos poniendo que es narrativa y que es objetiva. Tenemos que explicar
las razones. ¿Dudas hasta aquí o algún comentario al respecto de lo que llevamos? Cualquier cosa, por favor, indíquenme. Vamos a la última parte. Quiero que observen muy bien la indicación. Dice, elige uno de los textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, desafortunadamente muchos solamente dicen, pues a mí me gustó mucho el texto de los rostros de la violencia. Y entonces hacen la reseña solamente sobre el texto de los rostros de la violencia. Y se olvidan de considerar esto que continúa con la instrucción, que dice, considera buscar información adicional en Internet. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo elabore mi reseña, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es seguir buscando información. Si ustedes recuerdan, algo también que es muy importante, y aquí lo voy a anotar para que no se les olvide, ¿sí? Es que cuando yo hago una reseña, es importante anotar la introducción, trabajar con mi desarrollo y en vez de conclusiones voy a poner mi crítica. Ajá. ¿Qué lleva entonces mi introducción? Bueno, pues acuérdense que cuando yo hago una introducción le tengo que decir al lector qué es lo que va a leer. Entonces le puedo decir, en este trabajo vamos a revisar las características de dos textos. Y ustedes anotan el dato, ¿verdad?, de los rostros de la violencia y el otro texto que ustedes busquen. Y anotan con ello, vamos a generar una crítica sobre el tema. ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? Voy a describir las características del texto, los rostros de la violencia y las características del otro texto. Ya que tengo las dos cosas, voy a hacer una comparación y voy a hacer la comparación con semejanzas y diferencias. Y entonces sí, ya puedo poner, considero que este tema es esto, o yo pienso que la violencia pues todavía tiene que ser revisada con más información, que es un tema complicado, que no es un tema sencillo, pero ustedes ya tienen más referentes, sí, ya leyeron también el otro texto de la historia, pero no se olviden, por favor, que su reseña crítica debe de tener esta estructura y debe de considerar estos pasos en su redacción. Al final, vuelvo a insistir, ustedes tendrían que estar anotando 6 referencias. ¿Sí? Son esas las referencias. Los 2 textos que leyeron, los 3 que buscaron en Internet y el otro texto que buscaron para la violencia. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Lupita, Jorge, Lisbeth, me parece que con esto ustedes, ¿verdad?, pueden resolver súper bien en la parte relacionada con sus 2 entregas de esta semana.
Las estoy revisando así porque recuerden que las dos actividades de esta semana en porcentaje son las que más peso tienen. Entonces, aquí es donde tenemos que ponerle más ganas, más interés, más cuidado, porque la entrega del proyecto integrador y la participación en el foro de integración son muy importantes. Tiene un porcentaje mucho más alto que las demás entregas. Entonces, no se olviden, por favor, de detenerse, de revisar bien sus entregas para que ustedes obtengan un buen porcentaje y pasen bien su módulo. Finalmente, bueno, pues, ¿a qué los invito? Los invito a que reflexionen acerca de este tema de la violencia, qué tipo de violencia conocen y a que pues no sigamos incrementando la violencia de ningún tipo, verbal, psicológica, física. ¿Por qué? Pues finalmente, como seres humanos siempre vamos a tener conflictos, no vamos a estar de acuerdo con otros, pero podemos encontrar siempre soluciones y resolver las cosas de manera pacífica. Como conclusiones de esta sesión, pues decirles que los fenómenos sociales pueden ser entendidos desde diferentes tipos de texto. Como ustedes ya pudieron ver, ¿no? La violencia se aborda desde la historia o se aborda desde la psicología y la sociología. Y se puede abordar también desde algunas otras ciencias naturales. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que nosotros sigamos aprendiendo las cosas, entendiendo mejor los temas de información que tenemos. Y por último, pues solo me resta decirles que se lleven esta pregunta. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué me llevo de todas estas semanas que estuve trabajando, que me costó trabajo la redacción, que, bueno, pues poco a poquito tenemos que irla puliendo, tenemos que ir mejorando? Chicos, agradezco mucho que hayan estado aquí. Si no hay dudas, Lupita, Jorge, Lisbeth, no saben cómo agradezco. Nos vemos el viernes. El viernes vamos a hacer un repaso general y vamos a hablar de la cuestión de las citas, de los diferentes formatos que hay para las citas y que esto posteriormente ustedes lo van a estar incluyendo en la redacción de sus reseñas, de sus ensayos o de sus trabajos que les soliciten en otros módulos. Entonces, espero que tengan una linda tarde, cuídense mucho, les agradezco mucho el haber estado conmigo el día de hoy. Al contrario, Lupita, Jorge, Lisbeth, mil gracias. Dice, por el momento quedó claro, igual si tengo una, claro que sí, con todo gusto. Acuérdense que pueden mandarme mensajero, o sea, utilizar el chat, me pueden mandar preguntar correo, o en el foro aprendiendo también, ahí pueden poner, oiga maestro, me ayuda, me queda duda de esto, ya saben que sí, que cuentan con una servidora para lo que ustedes necesiten. Cuídense mucho, nos vemos el día viernes, todavía hay oportunidad y recuerden que pues ya terminamos este módulo este domingo. Gracias a todos, espero tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Cuídate mucho, te agradezco al contrario. Cuídate, gracias.